Bueno, ahí ya se está viendo ya en imagen. Estamos con la ministra de la Mujer, Antonia Orellana. Antonia, muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes por la invitación. Bueno, partamos conversando cómo te has sentido con tu labor como ministra en este tiempo. Bueno, justo ahora vengo llegando, por eso estoy un poco ronca, de Coyhaique. Ya estaba frío allá. Ya ha sido una experiencia muy enriquecedora en general desde el año pasado. Súper desafiante. Yo soy la más joven del gabinete. Tengo 33 años. Uy, 30. ¿Qué? ¿Te pasaste? Tengo 10 años más que 11, 12 casi. ¡Uy, El mayor es Carlos Monte, el ministro de Vivienda, que tiene 70 y algo. Así claro, sí. No voy a decir exactamente diverso. que se enoja. Sí. Y en general ha sido un trabajo muy intenso. Afortunadamente hemos tenido una buena acogida en el Congreso. Hemos logrado ya aprobar 2 leyes con unanimidad, es decir, que no hay votos en contra. Es importantísimo eso. Eso es una buena señal porque muestra que en los tiempos que corren igual nos podemos poner de acuerdo en temas que son relevantes y estamos preparándonos para nuevos desafíos este año, en particular lo que tiene que ver con la reforma a la sociedad conyugal, ¿ya? Que es algo que está pendiente hace 14 años. Y ojalá poder sacar nuestra ley integral en contra de la violencia hacia las mujeres. Sí. En cuanto a eso, a la violencia contra las mujeres, me imagino que te has reunido con muchas mujeres y has visto muchas experiencias también de ellas. En ese sentido, ¿sientes que hay un avance en cuanto al maltrato, en el sentido de que hay menos, se da menos hoy o sigue igualmente alto? Es una pregunta bien difícil porque la verdad es que, y eso es parte de la labor del ministerio, nosotras conversamos siempre con mujeres mayores, con mujeres de más de 60, 70 años. Y claro, cuando una conversa con las mujeres mayores puede poner en perspectiva que efectivamente hemos avanzado mucho. Sí. Ellas ni siquiera podían denunciar. Claro. Las mandaban de vuelta, no era un delito. Y hoy nosotras nos estamos preocupando por bajar las cifras, es decir, tenemos cifras. Entonces, claro, hay un avance, pero también hay un camino pendiente muy largo. Estamos con un alza en la violencia contra las mujeres, en particular en los delitos de violencia intrafamiliar y de violencia sexual, a propósito de la pospandemia. Se dijo en su momento que la pandemia iba a ser un momento de retroceso a propósito del encierro, y también otro factor que no se suele decir, pero que es muy importante, tiene que ver con la cesantía. Durante la pandemia tuvimos un retroceso de una década de la inserción laboral femenina y por lo tanto, como decimos nosotras, la autonomía económica es el mejor factor de prevención, el tener la posibilidad de tomar las propias decisiones. Entonces, esas dos cosas combinadas hicieron bastante daño y estamos recuperándonos. Hay un aumento en los femicidios concretados que tiene varios factores. En primer lugar, que hay más armas. Lamentablemente, el aumento de las armas de fuego también afecta a las mujeres porque lo que antes era un intento, hoy tiene más probabilidades de ocurrir con éxito para el agresor. En segundo lugar, y esto es un poco engañoso porque a partir del 2018 estamos contando más femicidios porque también se amplió el criterio. El 2018 se promulgó la ley Gabriela, que incluye el pololeo. Antes era solo entra más matrimonio y convivencia. Entonces, estamos abarcando más también. Y bueno, y todo lo que tiene que ver con la pospandemia. Entonces, esos 3 factores juntos nos están ahí jugando, a veces en contra, a veces a favor. O sea, de todas formas, antes no teníamos sobre la vista esas, sobre todo jóvenes, que están en relaciones informales. Entonces, ahora las estamos mirando también. Sí, oye, qué complejo es, qué duro es escuchar estas cosas porque tiene que ver... a veces uno dice, chuta, es la vulnerabilidad de ciertos hogares, tiene relación la pobreza, me parece que tiene que ver más con una educación, con ser violento por ser violento también. No me puedo imaginar a un hombre maltratando a una mujer, golpeándola porque está estresado y no tiene plata y no tiene sueldo. O sea, se entiende que hay factores estresores que pueden llegar a ciertos casos, pero es impresionante cómo la violencia ha aumentado en todas las áreas. En todas las áreas. Pero la violencia contra las mujeres al menos es un factor que es transversal. Lo encontramos en todas las clases sociales, en todas las regiones. ¿Denuncian menos en algunos sectores? Lo que hay son, y por eso ponemos tanto el foco en la autonomía económica,
Lo que ocurre es que hay mujeres que, como su familia tiene casa propia, sus familiares tienen casa, tienen dónde llegar. Pero claro, si toda tu familia vive de allegada o todos viven en una casa muy chica, no tienes dónde irte. Y eso provoca que te quedes. Y por lo tanto sigas aguantando más. Entonces, el fenómeno es transversal, pero las estrategias para salir varían según los recursos que tienen la mujer. Y efectivamente nosotras solemos atender el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género atiende cerca de 60.000 mujeres al año. Sabemos que deberían ser más del doble. Pero ya es una gran labor, obviamente. Estamos aumentando recursos para poder, al menos en la región metropolitana, abrir un centro de atención a la violencia sexual más, que yo creo que ahí hay que mirar con ojo, porque no sabemos si está ocurriendo más o que se va a estar rompiendo el tabú. Antes era muy difícil, sobre todo para las mujeres adultas, denunciar. Sí, hoy día como que sí, hoy día yo creo que hay nuestros hijos de hecho están más abiertos a contar cosas y de hecho los educamos también desde otra mirada. Es complicado, es una situación bien compleja porque como tú dices, esto tiene que ser algo, es una educación desde niñas y es cambiar también una manera de pensar que existe en nuestra sociedad. Somos un país súper machista todavía y de hecho hasta, no sé, yo tengo un hombre y 2 mujeres y igualmente uno a veces hace cosas que tiran para el hombre, como que tiendes a hacer cosas que son un poco como en la educación machista más antigua. Pero esa forma hay que cambiarla. ¿Y cómo ayudamos como Estado, te pregunto, y ahí cuál es en el fondo lo que ustedes pueden hacer también o sienten que deben hacer en cuanto a ir a los niños desde chicos, porque esto debe cambiar en la manera de pensar de las mujeres desde chicas? Nosotras lo estamos trabajando a través de 3 estrategias. La primera se llama transversalización del enfoque de género, que suena súper complejo, pero que en verdad significa que nosotras como ministerio, y de acuerdo a la labor que nos asignó la ley, somos las más catetes del mundo, ¿no? Pero somos las que estamos viendo que todo el Estado, los municipios, los servicios, los programas, los ministerios, todos lleguen a las mujeres. Y cuando identificamos que no, revisamos por qué, qué pasa. Por ejemplo, estoy pegada con Coyhaique porque vengo llegando. Sí, obvio. Pero en Coyhaique estábamos promocionando nuestro concurso de riego para mujeres, que es algo súper del campo. El concurso de riego son fondos que entrega el Ministerio de Agricultura para mejorar el riego, sobre todo ahora que estamos en sequía. Y el año pasado revisamos en esto de enfoque de género y vimos que solamente un 14% se le asignaba a mujeres. Y si uno va al campo, no hay un 14% de mujeres. Hay la mitad igual que en todo el mundo. Entonces, ¿en qué consiste el enfoque de género? Consiste en poner la lupa ahí y decir, bueno, ¿qué es lo que está impidiendo que las mujeres accedan a este fondo? Y resulta que las estábamos sacando por secretaría. Porque los requisitos que se les pedía desde el Estado era que solo podían postular si eran las dueñas de la tierra. Y las mujeres no solemos ser las dueñas. No, menos en el campo, o sea, todavía, claro. Entonces, el campo es muy machista, de hecho. Flexibilizamos ese requisito, dijimos con poder notarial del jefe, o sea, del dueño, perdón, y con eso aumentamos en un año de un 14 a un 44%. Eso es transversalización. Es decir, cómo nos hacemos cargo como Estado. Nos miramos, revisamos ahí donde estamos fallando en llegar a las mujeres y aumentamos eso. En segundo lugar está la autonomía económica. Y eso es algo que trabajamos en especial con los ministerios económicos, con trabajo, con Hacienda, también con el sector privado. Yo vengo ahora llegando de la Cámara Chilena de la Construcción, porque tenemos una mesa de mujer y construcción donde estamos incentivando que las mujeres ocupen esos empleos también. Y que las empresas las busquen, las acepten y las acompañen, porque no es un rubro fácil, no, pero es un rubro que deja buenas lucas. Sí, no, y aparte hoy, gracias a Dios, tenemos grandes mujeres en grandes puestos también, ¿cierto? Que en general eran de los hombres, porque de hecho, es real. La Cámara misma por primera vez tiene a Jacqueline, que es su vicepresidenta. Nunca había habido una vicepresidenta. Y bueno, el Banco Central y así, bueno, varias cosas que están pasando y esos cambios son maravillosos, pero hay que también transparentar, y me imagino que tú también lo haces, el tema de que para nosotros ha sido un esfuerzo eso. O sea, nosotras siempre decimos que nuestra principal tarea como Ministerio de la Mujer y en nuestro gobierno, que se ha dicho que tiene un especial foco en las mujeres, tiene que ver con 2 cosas. Primero, cuidar lo que las generaciones anteriores nos han legado, el feminismo, la lucha de las mujeres, como le queramos decir,
tiene eso que es bien bonito, que es que cada generación anterior le regala a la siguiente un margen mayor de libertad. Sí. O sea, las tatarabuelas con el voto, las bisabuelas que fueron las primeras que trabajaron remuneradamente, después el derecho a poder ir al médico sola y tomar ciertas decisiones, como la revolución de la pastilla en los años 60, el voto que nos lo devolvieron a nosotras en los años 90. Mi generación fue la primera que pudo volver a votar. Y hoy nosotras tenemos que ver qué le legamos a la siguiente generación y a la nuestra también. Y en ese sentido, para nosotras lo más importante en este momento es la autonomía económica. Lo estamos trabajando a través de las 40 horas. No sé si pudieron conocerlo, pero en las 40 horas hay una disposición especial para que beneficie con las mujeres, que fue parte de lo que nosotras aportamos al proyecto de ley, que es que siempre nosotras llegamos tarde cuando tenemos hijos chicos. Sí, sí la vimos. Tenemos hijos chicos y llegamos porque pasamos a hablar con la profe. Millones de situaciones, pero siempre... A mí me pasaba cuando mi hijo era más chico y todavía no le sacaba los pañales, que siempre íbamos saliendo. Y se hacía. Pero justo cuando íbamos saliendo, yo llegaba tarde por eso. Bueno, pero esas cosas, a la larga, ¿qué provocan en la pega? Provocan que a una le evalúen mal, que no quieran contratar mujeres. Y entonces, en las 40 horas hemos dispuesto que existen bandas horarias. Que es buenísimo. 2 horas de ingreso dilatadas, o sea, atrasadas, o 2 horas de ingreso adelantadas. No pueden ser las del mismo tiempo. No, pero es muy bueno porque tampoco te ves expuesta. Claro. Y lo importante es que es para padres y para madres. Y para cualquiera que tenga el cuidado de niños menores de 12 años. Es decir, cuenta también para abuelos y abuelas, que cada vez cuidan más también. Bueno, es muy interesante también. Aquí hay muchos temas. Hablaste del feminismo y me gustaría tocar ese tema porque... hay una ignorancia con respecto al feminismo que me sentía parte de aquello, en el sentido de que muchas veces, más las de que tenemos más de 44, y todo, veíamos como que el feminismo fue algo que es nuevo en algún punto y sentíamos que era como tirarle odio a los hombres. Y finalmente el feminismo no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con igualdad entre unos y otros, somos iguales. Entonces hay una mirada muy antigua que tiene que ver con que por eso entre las mismas mujeres somos como, feminista, no, nada que ver, como que hay una visión negativa hacia el feminismo y el feminismo no es así. Por lo tanto, es fundamental también que exista esa educación. O, por ejemplo, otra situación que se vivió ahora con el Día de la Mujer, ¿cierto? La conmemoración del Día de la Mujer. Muchas hijas de mi hermano, mis hijos, no sabían por qué era el Día de la Mujer. Porque era el 8 de marzo. Mateo, que tiene 8, me dijo, yo sé que él tenía porque le gusta estudiar, leer, busca, pero no porque se lo dijeron. Es como el 1 de mayo, ¿por qué no les dicen tampoco por qué estamos haciendo un feriado? Entonces hay una falta de información que es fundamental y que es la única manera, creo, que parta y que se movilice esto y entre la igualdad de hombre y mujer para que compartamos y que el hombre también pueda sentir lo que es ser papá, así tener a su guagüita y estar, y así la mujer poder salir y que los dos tengan entonces hay que igualar también esas cosas. O sea, una de las cosas que tenemos en carpeta este año es ingresar el proyecto de ley de Sala Cuna, que entre otras busca eliminar el tope de 20 trabajadoras, porque eso lo que hacía era que se contrataran solo 19 mujeres, y no beneficiaba a nadie, ni a las empresas tampoco, y compartir el derecho a Sala Cuna entre padres y madres, porque eso... Primero le otorga el derecho también a los padres y en segundo lugar también hace que el costo no lo paguemos solo nosotras, porque si la empresa tiene que pagar jardín, pero eso es solo para las mujeres, al final va a contratar menos mujeres. Entonces es una cosa que es un win-win, digamos, se ven beneficiados ambos. De hecho, que nos gusta tanto a nosotros compararnos con otros países, pero bueno, este país no nos podemos comparar, pero en Suiza, si no me equivoco, hay una ley que sería tan interesante a veces que porque hay leyes que cambian la forma de actuar de las personas. Le pagan un postnatal también al padre. Entonces eso genera inmediatamente, primero, que nazcan más niños. Segundo, una mejor calidad de vida, que el hijo realmente se compenetre con el padre. Entonces,
Y ahí se genera también una igualdad. Sí, ahí nuestra posición es que primero necesitamos una reforma tributaria para eso porque es harta plata. En segundo lugar, que actualmente la ley de postnatal es solo para las mujeres que tienen contrato. Sí. O las que tienen boleta y imposiciones. Sí. Entonces, nosotras creemos que el primer paso primero es igualar la cancha entre las mujeres, porque probablemente las que más necesitan ese apoyo, que son las que no tienen contrato, claro, que muchas de ellas son jefas de hogar, aún no lo tienen. Entonces ahí vamos escalonando. Pero respecto a eso, claro, eso es lo que nosotras llamamos corresponsabilidad. Claro, y por eso también creemos que hay que emparejar la cancha en otras cuestiones también. El 18 de mayo va a entrar en vigencia nuestra ley de responsabilidad parental y pago efectivo de pensiones de alimentos, sí, que es como la cara B de esto. Claro. Porque 9 de cada 10 demandas por pensión de alimentos en tribunales de familia son de mujeres que demandan al padre. Sí. Y, claro, son pocas las que pasan el otro de otra manera. Pero pasa, nosotros actualmente tenemos en vigencia el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos y ya hay más de 50.000 deudores ingresados. Ya. Está en vigencia desde octubre, perdón, y van entrando de a 10.000 mensuales. Buenísimo. ¿Ya? Y en eso hay un 3% nomás de mujeres, pero las hay igual. Pero el nuevo paso que vamos a dar ahora, además del registro, es que la ley lo que habilita es que en tribunales de familia se pueda levantar el secreto bancario desde el mismo juez. Sí. No lo tiene que solicitar la mujer, porque eso igual de repente era bien humillante para ella también. Entonces el juez, como parte de su procedimiento, se llama de oficio, que quiere decir que es como parte de su reglamento. Entonces yo tengo que hacer esto si pasa esto. Bueno, 3 meses impagos o pagos incompletos, que es la otra, con la que siempre se dilataba. Se pagaban 10.000 pesos. Claro, y pagando de a poquito, deposité, había plata en la cuenta, sí. Entonces no, impago o incompleto, se puede levantar el secreto bancario y se puede buscar en donde el deudor o deudora tiene fondos. Si tiene... Esto suena como uno cuando lo dice y va a poder recurrir a las instituciones financieras, suena como si fuera algo que solo para la gente que tiene mucha plata. Pero la verdad es que Chile es un país muy bancarizado. La mayoría de la gente tiene al menos la cuenta RUT y la ocupa. Sí. Y eso nos va a permitir también acceder a los fondos de los que son informales, porque tradicionalmente está la posibilidad del descuento por planilla. Claro. Para los que tienen contrato. Bueno, sí, y ahí entran todos los que se hacían los tontos y ponían como que no ganaban nada o ganan poco. Bueno, y con complicidad a veces de los empleadores, que quiero decir que eso es fraude tributario. Sí, bueno, y eso es muy importante. La verdad que a veces es un temazo porque en realidad es complejo para las mujeres pasar este proceso. A veces es como revictimizarte en muchas cosas. Se pasa muy mal. Sí, sí. A nosotras no... El proceso de aplicación del registro de deudores de alimentos, porque Nobleza Obliga, esta fue una ley que se aprobó en el anterior gobierno y a nosotras nos tocó sentarnos con el registro civil y ponerle manos a la obra, pero venía aprobada. Pero lo que ha permitido, además de mostrar el volumen, porque esto es como algo medio tabú, también ha permitido mostrar el volumen económico. Nosotros vamos con 70.000 millones ya registrados como deuda. Y eso solo con lo que se han inscrito hasta el momento. Y la verdad es que esos 70.000 millones no los pagamos ya, los pagan las jefas de hogar. Claro. Son ellas las que porque en Chile 10 de cada 6 hogares liderados por mujer. Por una persona sola, y en la mayoría de los casos es una mujer. Sí. ¿Y quién paga entonces esos platos rotos, digamos? El costo del no pago de la pensión de alimentos. La mujer con endeudamiento. Nos endeudamos más y nos dan peores tasas. Estamos trabajando en eso en el sector bancario, pero nos endeudamos más. En segundo lugar, con peores empleos. ¿Por qué? Porque para poder hacer los malabares de los horarios y las cosas, terminamos aceptando trabajos con menos pago. Pero que nos den esa flexibilidad, o buscando 2 o 3 ahí pellizcando para poder tener esos espacios libres, y también con mucha sobrecarga. Sí. Mucha sobrecarga porque está ya mega comprobado. La encuesta nacional de uso de tiempo del 2015, y ahora la estamos aplicando por segunda vez, muestra que las mujeres trabajan en promedio 5 horas más diarias que los hombres. Y de hecho eso no aumenta cuando viven con el padre de los hijos. O sea, no se reduce, sino que aumenta. Es como otro niño. No, sí es otro, es el trillizo. Entonces, ese costo se paga, y lo pagan las mujeres, y por lo tanto esto también para nosotras es un tema
de justicia y de desarrollo económico. Y en ese sentido hemos hecho varias mejoras, además del registro y este nuevo mecanismo de pago efectivo que pusimos en la ley. Primero, que era un clásico la cosa de las órdenes de detención. Sí, las órdenes de detención. Que no se cumplían nunca y que él tenía orden de detención pendiente. Qué pena que sea la única manera de que funcione a veces. Y a mí me llegaban muchos mensajes de, oye, pero esto es una broma, no lo detienen nunca, yo me lo encuentro. Y la verdad es que revisando, como este siempre ha sido tratado como un problema ahí como medio tapadito, sí. Claro, se dispuso en la ley del Código Civil que se podía instruir la detención, pero faltó un paso fundamental. ¿Cuál? No se los incluyó en el registro de prófugos. Entonces, ejemplo concreto, va al deudor manejando, le hacen un control de ruta, va a exceso de velocidad. A menos que él mismo le dijera al carabinero, oye, ¿sabéis qué? Además de todo esto, yo además tengo orden de detención pendiente por deuda de detención de alimentos. Claro. Él no tenía cómo saber. Eso ya lo modificamos y entra en vigencia también el 18 de mayo. Van a entrar al registro de prófugo. Y otra cosa que tiene que ver con los montos. Que muchas veces tenemos el reclamo que los montos son muy bajos. Muy bajos, sí. Ahí quiero decir dos cosas rapiditas. Uno es que en trámite fácil ante el Poder Judicial en pejud.cl, con su clave única pueden solicitar el trámite de actualización a UTM. Porque de repente el monto quedó fijado al valor del peso del año 2010 y bueno, ha corrido la bolita desde entonces. Entonces, actualizándolo a UTM, se va a reajustar trimestralmente. Sí. Entonces, se va a reajustar al valor actual del dinero. Totalmente. Eso es un paso muy importante. Y otro muy importante que es que cambiamos la ley. Porque antes, y esto era una herencia de una época muy triste en la que los niños no valían lo mismo, según cómo estaban casados o no sus papás, la ley todavía decía hasta el año pasado, el monto será fijado para que el niño viva con modestidad de acuerdo a su posición social. Eso decía. Eso decía la ley. Como si un niño por nacer, no sé, en Cerro Navia o en Vitacura, tuviera las distintas necesidades de alimentación, de vestimenta, de educación. Y bueno, eso es un resto de esa época en que se decían los hijos ilegítimos. Entonces era como una forma de decirle a las mujeres, que eran las únicas que demandaban en esa época, sí, usted va a tener su pensión, pero con modestidad y de acuerdo a su posición social, así que quédese ahí nomás. Y ahora hemos cambiado la ley y dice que el monto será fijado de acuerdo a las necesidades de desarrollo integral y autonomía progresiva. Es decir, sin establecer nosotros como Estado una distinción súper odiosa entre los niños y sus madres. Sí, oye, bastantes avances y me imagino que tu labor, estar ahí en el Ministerio de la Mujer, debe ser bastante más agradable que los otros, porque uno a veces encuentra avances y consenso. Es como que la sociedad finalmente sí quiere hacer cambios reales. En la política, y ahora ya para ir cerrando, te quiero preguntar esto, porque el presidente prometió un gobierno feminista, que él iba a tener, ¿cierto? Ahí, ¿cómo ha sido eso, ese proceso? ¿Ustedes realmente lo sienten así? Es súper duro porque yo soy la cara de eso, que soy la ministra de la Mujer. Claro, obvio. Pero nosotras teníamos un compromiso porque costó decir, bueno, si un gobierno es feminista, ¿qué es lo que tiene que hacer? Claro, ¿qué significa que sea feminista? Entonces, lo primero es resguardar y no permitir retroceso en lo ya conseguido. Porque lamentablemente hay sectores que quieren retroceder, querían eliminar el Ministerio de la Mujer, a veces quieren retroceder en algunas leyes que fueron ganadas anteriores. Entonces, primero, línea de defensa, de acá no retrocedemos. Segundo, en qué cosas avanzamos, como la pensión de alimentos. Y en tercer lugar, lo que tiene que ver con la participación de las mujeres en todos los espacios de decisión. Y allí hemos cumplido. Ahora quedamos un poquito desajustados con el gabinete, pero fue porque la ministra se nos enfermó. La ministra Analía, que quedó con post-COVID. Y hubo que salir de ahí rápido. Pero quiero decir que hemos cumplido en la Seremi, en las delegaciones presidenciales, en las empresas públicas, ENAP, Ferrocarriles del Estado, Codelco tiene su primera gerenta de operaciones, es decir, las que están ahí al mando de la operación misma, por primera vez son paritarios y creemos que eso sí marca la diferencia, porque cuando las mujeres estamos en esos lugares, por todo lo que vivimos, que ya lo hemos detallado, vemos otras cosas. Y eso permite ir abriendo otras puertas. Pero la política igualmente, la política más joven, porque allá, bueno, este es un gobierno joven, pero los políticos que vienen con estas nuevas ideas que son más nuevos, en relación con los antiguos, porque evidentemente los antiguos vienen de otra época y ellos son
eran de hombres, esa época era de hombres. Entonces, ¿se ven las diferencias entre los más grandes y los más jóvenes en cuanto a la visión? Yo creo que cuando uno logra convencer, Da lo mismo la edad. Sí, tal Tiene- cual. y hay gente joven que es porfía y no quiere dialogar, y hay gente mayor que es porfía y no quiere dialogar. Entonces eso es como transversal. Y no solamente con hombres, también con mujeres. Ujú. Entonces yo creo que tiene que ver más con un ejercicio de que hay que ser muy paciente y explicar con pelos y señales cómo esto no es algo que beneficia a las mujeres o al ministerio, sino que lo hacemos de verdad porque son temas que impactan en la pobreza, en el desarrollo del país, y a la larga, si las vamos solucionando, son en beneficio de todos. Te queremos agradecer, ministra, por estar con nosotros. De verdad, fue un placer tenerte. Ojalá te volvamos a ver y, por supuesto, que les vaya increíble en todo lo que se viene, especialmente para las mujeres.